Pues el tratamiento lo empezamos el 17 de marzo y acabamos el 11 de abril. Es decir, que un mes y medio más o menos desde que hemos terminado el tratamiento. Esperaba que fuera algo de ejercicios, pero tampoco sabíamos muy bien a lo que veníamos. También yo realmente no me imaginaba que iba a ser, o sea, el tratamiento llevarlo así con ejercicios, más luego con estar aquí en la piscina y muy bien. Vamos, la verdad que de lo que yo me imaginaba a lo que ha sido, muy bien, muy bien. Para mí ha sido muy gratificante. Al final hablamos el mismo idioma. Y yo en mi caso, que no llevo un año con la enfermedad, pues bueno, el poder hablar con otras personas de los efectos secundarios, sobre todo dolor articular, insomnio y luego ya pues sofocos, calores. Yo también llevo un poquito más de tratamiento y sobre todo también el sentirme bien conmigo misma. Es decir, antes no tenía ganas, me sentía más apática, no tenía ni ganas ni de moverme. O sea, era como, me parecía como una cucaracha, como se suele decir. Y ahora la verdad que gracias a esto pues me ha vuelto otra vez a animarme a hacer ejercicio, intentar dialogar, quedar con gente, porque antes es lo que dice Susana, que como estábamos aquí, pues podíamos hablábamos el mismo idioma, pero el quedar con otras personas es lo típico de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y la verdad que esto me ha hecho... Te veo bien. Exacto, te veo bien. ¿Y tú por te dentro? veo bien. Y tú, exacto, por dentro diciendo, pues estoy, vamos, que parezco que me ha pasado una pisonadora, pero realmente esto me ha hecho a sentirme más fuerte. Y te sientes gratificada en el aspecto de, por ejemplo, yo también me he sentido muy bien, simplemente la más tontería, pero en el tema de la piel, cómo luego se te queda suave y el descansar bien y sentirte también muy bien de bienestar a nivel físico tuyo y a nivel mental, sobre todo. Y el conocer a gente. Ahora que hace un mes y medio que hemos acabado, bueno, los dolores vuelven. Al final sí que es verdad que hacemos ejercicio fuera, pero bueno, supongo que su beneficio tiene el agua termal y no es lo mismo hacerlo en agua caliente, para todo, para el descanso, para todo. Pues esos dolores vuelven. Se vuelven a retomar otra vez como a lo mejor no tan fuertes, pero bueno, realmente vuelven a estar ahí otra vez, sobre todo en lo que son en las articulaciones. A los 15 días o así yo ya empecé a notar otra vez el dolor. No sé si más fuerte, pero al haber estado con menos dolor es como más brusco. Los síntomas exactos se vuelven otra vez a retomar, a mí igual me pasó lo mismo. Pasado unos 10-15 días más o menos, vuelvo a estar como antes casi. Sí, yo creo que para que, desde mi ignorancia y con lo vivido, debería ser algo más constante. Al final son 4 semanas, como puede ser un tratamiento, pero lo hemos notado el día a día. Una vez dejas de hacerlo, vuelve, por lo tanto, la mejora tiene que ser continua. Yo también propondría de aquí el tema del tratamiento, que si en vez de hacérnoslo durante 3 días, para que el tratamiento se hiciera un poquito más largo, si el tratamiento se pudiera hacer 2 días a la semana, es decir, así sería más largo, lo que sería más duradero, ¿vale? Yo propondría eso, sí, no mucho pedir, vamos, que en vez de 3, que sean 2, por favor, para que nos dure más tiempo. Yo firmo donde sea para volver otra vez a hacerlo. Yo también. Durante el tratamiento a nivel de grupo hicimos grupo y bueno, alguna vez hemos quedado y si no, por hoy en día con el WhatsApp estamos en contacto. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp y la verdad que ahí entre nosotras pues si sale una cosa, si sale otra cosa, pues entre nosotros ya pues nos vamos comunicando por medio de ahí. Es más, el último día, mira, nos vinimos aquí a comer y pasamos un día estupendo, maravilloso. Sí. También, a nosotros nos gustaría también agradecer, porque también influye mucho la persona que te haya dado las clases.
Con Susana estaba todo el rato riendo, estaba todo el rato, entonces eso te da una positividad que nosotros todas lo comentamos, ¿no? Que dices, ostras, el rato ese te hace reír, se te olvida un poco todo, es muy te olvida por muy lo que empática estás hacia aquí. ti, sabe lo que realmente con la gente que está tratando y de lo que está tratando. A cada una le decía una cosa, a cada una en su... Es que parecía como que nos conociera de toda la vida, no, en el momento que nos surgió la enfermedad, ¿sabes? Y la verdad que dices, madre mía, muy bien, la verdad que muy contenta. Te avisan un poco de los efectos secundarios, pero al menos en mi caso yo no he hecho quimio, he hecho radio, pero bueno, yo pensaba que lo peor era la cirugía y la radioterapia y para mí está siendo peor el después. El tratamiento hormonal. El tratamiento hormonal, ese desapego médico, que ya te digo, ellos deben tener sus tiempos y saben que en X tiempo pues no se reproduce, pero tú no lo sabes. Entonces yo creo que lo que a mi modo de ver los médicos creo que no tienen en cuenta es como nosotros con esa falta de información a nosotros nos hace estar más inestables o nos surgen muchos más miedos, porque claro, continuamente tampoco puedes estar llamando a la oncóloga, aunque cada día te surjan dudas, pero ellos lo tienen claro, pero tú no. A lo mejor dices, bueno, es normal, pero bueno, no sabes si es normal o no, porque es la falta de reconocimiento a ellos, ¿sabes? Y claro, es eso, te crea mucha duda, te crea de todo, porque te dices, sí, haz esto, haz lo otro, pero vuelvo otra vez a lo mismo. Pero hay en momentos que tu estado anímico no te apetece ni salir de la puerta de tu casa, ¿sabes? Que es como que te encierras en ti, como una tortuga te encierras en ti. Te da miedo a normalizar. Sí. Depende qué cosas. Yo quería comentar también que, por ejemplo, me han hecho la reconstrucción y yo hay todavía a veces que no me veo yo. No sé si... que me veo en el espejo y todavía con la luz apagada. Bueno, y que te echas 10 años encima. Sí. Es como un duelo. Sí. Ahora mismo es el aceptar que no eres la misma, que no volverás a ser la misma, aunque puedas estar bien, pero no vas a ser la misma, sea por la vivencia, sea porque físicamente y emocionalmente, sobre todo, no eres la misma. Y eso pues cuesta. A mí me está costando más que todo lo demás. Sí. El aceptar. La aceptación. Aceptar que te has echado 10 años. Pero creo que la parte emocional, después lo que más cuesta es la parte emocional. Aparte de los dolores, eso ya... Pero los dolores al final sabes que es un efecto secundario. Lo otro también, pero te hace ser o sentirte más vulnerable. No sé. Sí. Más insegura, más... Bueno. Te creas dudas por todo. Lo cuestionas casi todo. Estaré haciéndolo bien, no estaré... Es un recoqueo en tu cabeza continuo. El rato que estábamos aquí, exacto. La verdad que se te olvida por lo que estás aquí. Yo al menos lo disfruté, nos hacía currar, porque mi marido decía, ¿qué te vas al balneario? Bueno, llego que para cruzar el parque me tengo que parar 2 veces. Es verdad, sí, pero sí. Es verdad que esa hora que estábamos aquí, hora y pico, se te olvidaba el por qué estabas aquí. Muy bien, en ese aspecto, muy bien. Repetiríamos. Es verdad. Yo había un momento que tenía mucha fuerza y el símbolo así ya hasta aquí. Con lo cual simplemente, más bien escucharla, que ella hable, que te comente, que cómo se siente, porque realmente había veces que no te dejaban tú hablar, sino que ellos te hacían a ti el que tú... tienes que estar bien. Tú tienes que estar bien. Tú eres muy fuerte, tú tienes que estar bien. Yo, por ejemplo, eso no se lo diría, sino simplemente escucharla, mirarle a los ojos y sabiendo simplemente un abrazo, estar con ella. No hace falta a veces decir... No hacen falta palabras, es simplemente el apoyo y eso sí,
Y cuando ella quiera hablar, que hable, porque había veces que también no es de, pues, ¿cómo te sientes? Y en ese momento tienes que comentarte, no, no me salía nada. O a lo mejor en ese momento no le sale, que ella se tome su tiempo y que lo diga cuando realmente pueda. Sí, pero es verdad que el hecho que está todo el mundo, tú puedes, Mm. en el fondo sabes que puedes y que no hay otra opción. O sea, la opción Exacto. es tirar para adelante. Y eso sí que Exacto. lo he pensado siempre. Pero que te lo estén recordando continuamente no ayuda. Tienes que llegar a ese punto de decir, es verdad, no hay otra opción, y para adelante, pero tú. Y también si tiene, por ejemplo, si en la familia realmente, yo la verdad que me siento muy afortunada de la familia que tengo, mi marido, mi hija, y también mis padres y eso, pero sobre todo la familia que te rodea en ese momento en tu hogar, tienen que estar muy bien también contigo, porque realmente no es fácil, ni para ti ni para ellos. Que también es un punto más de miedo, sobre todo las que tenemos hijas. Exacto, sí. O sea, pero es complicado gestionarlo en casa y con los críos, pues... Más, mucho más. Porque te haces la fuerte, aunque no lo estés, Pero, exacto. Pero bueno, supongo que como madres, pues lo que no quieres es que tus hijos te vean mal o que tengan miedos, a menos que no seas tú la que le crees esos miedos, Exacto. que los creas, ¿eh? En mi caso, mi hija tiene 16 años y bueno, y me lo dice, que ella no quiere tener cáncer. Claro, igual. Mamá, si tú lo tienes, Entonces, esto es genético, entonces yo también lo voy a tener, entonces crean dudas, miedos es lo que dice ella. Y además que al final tú te estás haciendo... Muchas veces te dicen, es que te veo muy bien. Si eres muy fuerte, sí, soy muy fuerte, pero es como que el continuamente te estén diciendo eso no te permite estar mal un día. Y tenemos que permitírnoslo, que hay muchos días de esos. Pero como socialmente es que se hace seguramente con la mejor de las intenciones, Sí. pero te hace a ti tener que estar bien delante de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás mal es en tu casa, con los tuyos. Entonces, ellos son los que se llevan la peor parte al final, aparte de nosotras, ¿no? Porque tú fuera intentas no dar una imagen, sino, sí, estoy bien, yo puedo, y sí, puedes, pero si un día estás mal, tampoco quieres que nadie te cuestione, entonces haces el esfuerzo por estar bien, pero pones la cara. Entonces, cuando llegas a casa es cuando vuelves a ser tú, cuando demuestras cómo estás ese día. Pero es como una necesidad de, una vez ya te han operado, ya has hecho la radio, la quimio, ya está, ya estás bien, ¿no? Si es que ahora viene lo peor. No, exacto. Porque lo otro tú sabes, me han operado, sabes si ha ido bien, si ha ido mal. Te han hecho la quimio, sabes si ha funcionado o no ha funcionado. Pero lo que viene después... El tratamiento hormonal es que... Cada uno es de una manera, cada uno lo siente de una manera, habrán unos efectos secundarios comunes, pero luego es como a cada cuerpo le vaya, cómo te lo tomes tú, cómo puedas tomártelo, porque no es solo como uno quiera tomárselo. No es fácil, no es fácil. Luego, bueno, que tengas suerte y que en tu trabajo respeten eso, que tú necesitas un tiempo. No es una cuestión de 2 días. Es verdad que siempre, al menos en mi caso, te vas poniendo fechas para volver, porque bueno, porque no estás ni acostumbrado a tener una baja larga, pero llegan esas fechas y ves que no y te vienes abajo. Pero claro, es como que todo te hace querer volver todo a la normalidad, pero no todo puedes. necesita su tiempo. Es que es eso. Realmente, por ejemplo, no te comentan también vuelvo otra vez a lo mismo, al tratamiento hormonal. Yo no pensaba que realmente me iba a faltar la fuerza. Yo, por ejemplo, las actividades de la vida diaria, por ejemplo, el hacer una cama, yo no pensaba que realmente me iba a costar tanto trabajo. Simplemente, por ejemplo, cambiar una funda nórdica, o sea, de edredón, que dices, pero madre mía, pero si yo esto antes lo hacía, que era una polvorilla. Y son cosas que realmente eso no te lo explican. Sí, te vas a encontrar un poquito más floja, pero no a ese extremo.
porque es que realmente no, te cambia todo, es que es eso, es como si te hubieras echado 10 años o no sé, es que eso realmente no te lo comentan. Así de esa manera tan abierta, no. Porque yo creo que si te lo comentan entonces diría, pues entonces hasta luego, Mari Carmen. Bueno, y además la cabeza. Más la cabeza. Eso. Que preguntar la misma cosa 5 veces. Digo, pero ¿cómo puede ser que no te acuerdes? Que se te olvida. Es como una neblina. Supongo que también, independientemente de que sea un efecto secundario, al final llevas muchas cosas en la cabeza y muchos porqués y muchos miedos y entonces te hace no estar estás siempre más allá. Entonces, el pasado más inmediato es el que no retienes. Y también a mí me preocupa porque dices, bueno, tienes que trabajar, tienes que... Ostras, a ver cómo tengo la cabeza. Claro. El día a día, bueno, es complicado. A ver si voy a poder seguir haciendo una jornada laboral entera, porque es que no podría. Es que no podría, ¿sabes? Y claro, esas cosas te crean muchas dudas, te crean y miedos. Que hablando de ese tema, yo creo que es algo que debería mirarse, la reincorporación paulatina. No puedes estar 1 año, 2 de baja y empezar 8 horas en un trabajo al 100%. Es que es imposible. Y cuando tú vuelves, si no al 100%, tienes que volver al 90%, mínimo. Porque primero porque te lo van a exigir y segundo te lo vas a exigir tú. Entonces, creo que en bajas o en depende qué tipo de bajas, debería ser paulatino. Que el cuerpo, porque al final es algo físico lo que tenemos, quitando la parte emocional, que ya la gestionarás como mínimamente puedas. La parte física ya no la puedes controlar tú. Entonces, creo que el cuerpo necesita una adaptación y no pueden ser 8 horas de golpe, pero tienes que hacerlo. Porque, bueno, pues no también está el miedo a que, bueno, necesitas trabajar. Sí. Es como una mochila llena de piedras. Y tienes que ir quitando peso poco a poco, pero no te dicen poco a poco. Nadie te dice cómo hacerlo, El libro de instrucciones no está. No. No está. Y además supongo que cada persona somos un mundo. Es un mundo. Entonces sí que es verdad que hay que trabajar mucho la parte emocional para poder llevar un poquito mejor la física, pero la física ahí ya no... Puedes hacer 4 cosas para poderla mejorar, pero ahí ya no está en tu mano. Ya. Y lo otro está en tu mano, pero es complicado. Es muy complicado. Pero bueno, que aquí estamos. Que aquí estamos, y tanto que sí. Que es lo que hay que pensar. Y al final, pues bueno, si se da la posibilidad de poder hacer estudios que puedan mejorar... Adelante, por Dios. Sí. Te tiras a hacerlo, claro. Esperemos que esto sea positivo y esto se apruebe para que realmente lo puedan hacer más personas, porque nos sentimos afortunadas que en este momento se está haciendo este estudio y hemos sido seleccionadas, con lo cual dice, otras personas también ojalá tengan esta oportunidad. Y si no, repetimos nosotras. Y si no, exacto. Repetimos. Pero claro, no queremos ser avariciosas, pero a ver, no ha ido muy bien. Sí.